La predicación es positiva, pues ahí también para el punto para hablar a Diana, yo trato de tocar los temas de pronto porque Diana no puede que no conozca sobre eso. La predicación es positiva, nosotros hemos venido estudiando versículo por versículo del libro de Romanos. Terminamos Gálatas, con Gálatas nos demoramos casi más de 2 meses, ¿cierto, hermanito Edgar? Con Gálatas. Con Romanos ya vamos, porque aunque pues los últimos días de diciembre lo dedicamos para predicaciones temáticas, pero ya llevamos más de 2 meses, y apenas vamos en el capítulo 3. Y hoy vamos a hablar, Dios es siempre veraz, y vamos a tocar Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8, esa porción. Y nos vamos a enfocar. Que sea Dios hablándonos, que sea Dios mostrándonos, porque así debe ser la predicación de la palabra, pero ya más positivo, ese fragmento. Vamos a entregar este tiempo, vamos a orar, pedirle a Dios que sea hablándonos y que vamos a aprender más de su palabra. Padre, gracias Señor por las personas que nos permite estar aquí en el día de hoy. Mira esta porción de Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8. Te pedimos Señor para que seas tú ayudándonos a entender y a comprender. Ayúdame a mí Señor, que tengo la responsabilidad hoy de predicar, para que el momento que predique la palabra, Señor, los corazones de mis hermanos puedan estar abiertos y puedan entender el mensaje que tú traes para nuestras vidas, Señor. Queremos comprender todo el mensaje tuyo, todo el consejo tuyo, para que sea, Señor, para nuestro beneficio y crecimiento. No queremos predicar por partes o ciertas cosas selectas de la Biblia, no. Toda esta palabra de Génesis y Apocalipsis fue el consejo que tú dejaste para nosotros, y queremos estudiarlo, Señor, para que podamos ser edificados. En nombre de Jesús, amén. Voy a hacer como un resumen de lo que hemos hablado. Algo que se ha dado característico al estudiar de esta forma es que enfatizamos constantemente en un punto varios domingos. Por ejemplo, cuando iniciamos el capítulo 1, enfatizamos en el llamamiento. Más adelante en el capítulo 1, enfatizamos en la parte de la depravación total, que nosotros éramos depravados, seamos cristianos o no, tenemos que entender que somos depravados y toda nuestra mente, intelecto y emociones están esclavos del pecado. Después enfatizamos sobre la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Y creo que duramos casi 3 domingos, 4 domingos hablando de la ira de Dios, cosa que no puede que nos vean en otras iglesias, porque a la gente le da miedo hablar de la ira de Dios. Algo que debemos de tener en cuenta es que tenemos que tener cuidado de los aduladores. Personas que le hablan a usted siempre bonito. Aquí no va a ser así. Porque es que la iglesia tiene que ser el lugar donde la gente siente, el pecado se siente incomodado, donde le incomodemos. Y si usted se siente cómodo en un lugar, se tiene que preguntar. Se tiene que preguntar, ¿qué pasa? Si yo me siento como en un lugar y no me lleva a mí a cambiar. Entonces, hablamos de eso. Después, llevamos el anterior domingo, cuando hablamos de eso y el anterior, estamos hablando de las apariencias. Y más que todo se enfocaron los judíos. Los judíos creían en falsas esperanzas de todo lo externo, que lo que ellos hacían, la circuncisión, su vestimenta, los ritos, y Pablo le decía, nada de eso que ustedes hacen externo contribuye para algo interno. Dios mira su corazón. Y también lo asemejamos con nosotros, que nosotros también podemos vivir un cristianismo de apariencia. Nosotros podemos cantar la Biblia sobre nuestra mano, podemos asistir todos los domingos, puedo tener una camiseta que diga aquí yo soy cristiano, puedo hacer de todo, le puedo decir a todo el mundo. Aparentar ser cristiano es muy fácil. Hoy en día hay muchas personas que aparentan ser cristianos. ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? ¿Realmente si soy un creyente? Eso es lo que dicen. De nada me sirve a mí venir domingo tras domingo, ayunar, orar, si no hay un cambio interior en mí. Realmente no soy un creyente. Entonces, vamos a enfocar. Entonces, Pablo se enfoca en esto y Pablo como que se adelanta a ciertas objeciones que le pueden hacer los judíos. La primera objeción que le pueden hacer los judíos es entonces, no sirve de nada ser judío. ¿Qué privilegio tenía ser judío? Si no sirve ni ser descendiente de Abraham, si no sirve ni circuncidarse, si no sirve guardar los ritos, entonces, ¿qué privilegio tiene ser judío? Eso es lo que habla Pablo hoy. Y entonces también le van a cuestionar a Pablo y todas las promesas que Dios dijo con que el pueblo elegido iba a ser salvo y todo es que. Entonces los judíos se basaban en falsas esperanzas. Y Pablo le dice, es que eso nunca fue así. Nunca fue así. Siempre fue obediencia. Y Jesús muchas veces le dijo a los judíos, es que ustedes se enfocan en lo secundario, no lo que realmente es importante. Jesús les dijo, ustedes se enfocan en los sacrificios, se enfocan en eso, pero no se enfocan en la misericordia, no se enfocan en lo que realmente la Biblia está pidiendo. Entonces, algo aquí para aclarar antes de entrar en el profundo, y es que muchos podrían decir que Dios es el creador del bien y el mal. Y aquí hay que dejarlo claro porque eso va a ser énfasis en lo que vamos a estudiar aquí en la palabra. Dios no es el creador del mal.
Dios no es el creador del mal. Y constantemente la Biblia nos dice que Dios es bueno y Dios no tienta a nadie. Dios cuando hizo a Adán y Eva, lo hizo en una justicia y una santidad. Hay personas que tratan de hablar de Adán y Eva como si los hubiera, digamos así, creado a Adán y Eva en una neutralidad moral. No. Adán fue perfecto, era la cabeza del pacto. Acuérdense que era un pacto de obras. La cabeza del pacto. Era la representación de la humanidad. Pero él no fue creado en neutralidad moral, él fue creado santo. Y por eso es que dice que cuando Dios miró la creación, todo le pareció bueno. Fue creado santo. Solamente que la tentación vino de afuera, de Lucifer, y el hombre cayó, pero ya estaba decretado. Ya estaba decretado por Dios que el hombre iba a caer. No obstante, no quiere decir que Dios sea el creador del mal. Y eso hay que dejarlo claro. Dios no es el creador del mal. Dios permite el mal, pero Él no es el creador. Él permitió y estaba decretado que el hombre iba a caer para los propósitos de Dios en la humanidad, pero Dios no es el creador del mal. Ahora, segundo, hay que dejar claro eso. Segundo, y es algo que nos puede pasar con la soberanía de Dios. Y ves, tenemos un entendimiento errado de la soberanía de Dios cuando llegamos al cristianismo y nos llamamos reformados, porque algo que cambia cuando decimos que somos reformados, no digamos reformados, somos realmente bíblicos, porque es que esa palabra la utilizamos como que somos bíblicos, es que tenemos una comprensión clara de la soberanía de Dios, pero hay veces la llevamos a un extremo, y eso se le llama hipercalvinismo. Que las personas creen y entonces listo, ya todo está, si nada pasa si Dios lo permite, si Satanás no puede hacer nada si Dios lo permite, si nada en nuestra vida pasa sino que la voluntad de Dios, entonces yo para qué oro, si Dios ya sabe lo que va a pasar, entonces yo para qué evangelizo, si Dios ya sabe quiénes van a ser los salvos, y eso es lo que no entendemos, eso se le llama hipercalvinismo y no entender la soberanía de Dios como debe ser. Hay que entender que Dios es soberano y veces no podemos comprender la soberanía de Dios, pero siempre está la ley de causa y efecto. Si no oramos, vamos a vivir una vida de ansiedad. Si no oramos, no vamos a entender la voluntad de Dios. Si no evangelizamos, las personas no van a llegar. Dios sí sabe quiénes van a ser convertidos. Pero nosotros tenemos que ir a evangelizar y predicar la palabra. Y este año yo clamo mucho por eso. Que seamos todos trabajando para predicarle a otras personas a venir acá. No solamente, yo siempre digo, yo sé que uno tiene una responsabilidad mayor, pero todos tenemos que traer más personas. Más personas. Ahora sí entremos en profundidad. La primera objeción, Romanos capítulo 3, versículo 1 al 2. La primera objeción que podría salir es esta. ¿Qué ventaja entonces tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo le dice, mucho. Pero miren que lo enfoca. Ser judío quiere un privilegio, mucho. En todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora le digo, entonces, ¿qué privilegio tiene ser judío? Si ya le había criticado todo, porque a Pablo le criticaron eso, me ha dicho que ni la circuncisión ni nada serviría. Entonces, ¿qué privilegio tenía ser judío? Y mucho más se podría pensar, ¿qué privilegio tiene ser judío cuando los judíos han vivido una vida de tanta calamidad? Estuvieron casi 400 años en Egipto, 40 años deambulando en un desierto. Después ellos mismos tuvieron que luchar para ganarse su propia tierra de Canaán. Cuando crecieron y se establecieron, ellos mismos hicieron una guerra civil que se dividieron en dos reinos, el del norte y el sur. Después el de Asiria diezmó el reino del norte y se lo llevó cautivo. Después el reino del sur llegó a Babilonia y se lo llevó esclavo. Después volvieron. Y cuando volvieron un poco después los conquistó Grecia. Después Babilonia conquistó Grecia. Después que Babilonia fue Roma conquistó Grecia. Y vemos después que en el tiempo cuando Jesús llegó estaban esclavos, digamos así, eran parte de un reino romano. Que tanta revuelta sucedía en el imperio, tanta revuelta sucedía en el pueblo de Israel, que en el año 70 el emperador Tito llegó y destruyó el templo de los israelitas. Y hasta ahí no ha vuelto a tener templo. Quieren volverlo a construir. Y por mucho tiempo muchos emperadores hicieron, y lo que hicieron con los judíos fue esclavizarlos, hicieron de todo. Hasta que ellos mismos fueron otra vez sacados de su tierra, esparcidos por toda Europa. Hitler los persiguió, volvieron a su propia tierra y ya han establecido hasta el día de hoy. Pero ha sido un pueblo que han tenido muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el privilegio de que ellos tenían de ser judíos? Yo sí les digo algo, hermano. Yo no tengo esa idolatría a Israel como lo tienen, lamentablemente, muchas iglesias contemporáneas. Una idolatría a Israel impresionante. Todos Israel, todos Israel, todos Israel, todos Israel. ¿Lo han visto?
Hasta tanto es Israel que tienen en sus casas, en sus iglesias, que el shofar, que la kipá, que todo eso es casi judaizar la iglesia. Hay unos que son más modestos, pero no sí, pero su escatología es Israel. Hay que entender algo aquí. El centro de la Biblia no es Israel, el centro de la Biblia es Jesús. Y vamos a tener un tiempo donde vamos a hablar de escatología, y el centro de la escatología no es Israel, el centro de la escatología es Cristo. Hoy la escatología que escuchamos es Israel, y que Israel es el reloj profético. Y miren cómo son las cosas tan malas. Es algo que yo iba a publicar estos días. Por tanto, yo fui también dispensacionalista, porque a mí era que me llamaban para hablar de escatología en la iglesia hace muchos años. Y yo siempre hablaba que la generación, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y una generación para el pueblo de Israel son 70 años. 70 años se cumplieron el año pasado. Desde 1948, cuenta 70 años, se cumplió en 2018. Y Jesús no llegó. Entonces hay algo que está fallando en el tipo de escatología dispensacionalista, que nos enfocamos solamente en Israel. La escatología tiene que enfocarse en Cristo. Y ahí es donde está el error. Hay gente que está pensando y se vuelve un escatólogo de periódico. A ver, esto sucedió con Israel. A ver dónde encontramos algo que se ajuste a la Biblia. No nos podemos volver escatólogos de periódico. Y todo. Y todo es que la embajada en Israel, y todo es, por ejemplo, sube un presidente que tiene grandes seguidores cristianos, lo llaman y le empiezan a decir cosas. Lo pasa aquí, se ha pasado en Pereira, le empiezan a decir cosas, que él es el Ciro, que es el Ciro de Colombia, y ahora ya Bolsonaro es el Ciro de Brasil, y ya va a colocar una embajada. Entonces imagínense. O sea, llegamos a una escatología que de verdad es muy defectuosa en muchas cosas, que en algún momento la vamos a subir. Ahora, ¿qué era lo que pasaba con los judíos? Los judíos tenían ciertas señales étnicas. ¿Cuáles eran las señales étnicas? La circuncisión. Por eso que nosotros nos tenemos que circuncidar. La circuncisión tenía una característica, era que esa circuncisión era algo externo de algo que estaba pasando internamente. La circuncisión que representaba que la carne se quitaba del prepucio con el fin de que la simiente era santa, eso representaba. El pueblo de Israel tenía que ser un pueblo apartado y santo. De nada valía estar circuncidado, el Pablo lo habla en otras ocasiones, y yo no cumplir la ley. De nada valía. Y ellos creían que con solamente circuncidarse ya eran salvos, que con solamente ser descendientes de Abraham ya eran salvos. Y Juan el Bautista le decía, Dios puede levantar a un descendiente de Abraham esto acá. Y miren cómo eran las cosas tan malas. Mejor dicho, los judíos están tan enfocados en muchas otras cosas que no entendieron quién era Jesús, ni la visitación de Jesús. Hoy nos puede pasar lo mismo. Estamos tan enfocados en otras cosas y no ves la necesidad de Jesús para nuestras vidas, que cuando de verdad necesitemos a Jesús no lo vamos a entender. ¿Qué otra cosa pasaba? Con la Pascua, ellos celebraban la Pascua, y la Pascua era una representación de la redención del pueblo de Israel. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros nos bautizamos. Nos bautizamos con el fin de entender que somos apartados para Dios. Tomamos la cena del Señor, porque por su sangre y su cuerpo somos redimidos y somos justificados. Yo puedo bautizarme, yo puedo tomar la cena, que es algo externo, que es algo visual. Pero si no hay algo interno en mí, eso no sirve para nada. Y el bautismo nos salva. Tomar la cena del Señor nos salva. Esa oración de fe que hacen repetir las personas nos salva. Si no hay un cambio interno en mí. Miren lo que decía John MacArthur con respecto a esto. Decía, la esencia de la predicación de Pablo era que ninguno de los actos externos tienen beneficio para la salvación y que una persona puede ser justa para con Dios únicamente por medio de la confianza en Jesucristo. Somos salvos solamente por confiar en Jesucristo. Pero yo lo vuelvo a aclarar, y lo he dicho muchas veces varios domingos. Aparentar ser cristiano es muy fácil, porque yo lo viví mucho tiempo. Ante los demás hermanos, y el hermanito, y el que predica, pero internamente tenía un montón de cosas que yo no había tratado. Ayer estaba leyendo un documental que me preocupa, que Dios nos guarde, y decía, cada vez más pastores famosos y músicos están dejando a sus esposas para irse con otras mujeres. Eso se está viendo en el mundo cristiano. Porque aparentamos ser cristianos, pero esas pasiones internas no las tratamos. No las tratamos. Ahora, es importante entender que los judíos sabían que venía un Mesías. La revelación de Jesús fue gradual. En uno de los cánticos que cantaba ahorita, decía el Mesías prometido en el Edén. La revelación de Jesús fue gradual. Ellos sabían que el Mesías debía venir, pero se enfocaron tanto en ellos, que ellos eran los elegidos, que ellos eran los apartados, que no entendieron que necesitaban a Jesús.
No entendieron que necesitaban a Jesús. Jesús llegó y se creían los elegidos, se creían los reyes, a pesar de estar esclavos del pecado, que cuando Jesús llegó, lo vimos en unas predicaciones de Navidad. No lo vieron. Hasta Dios mismo hizo que todos los descendientes de David llegaran a Belén por el empadronamiento. Y Jesús nació solo en Belén, llena de los descendientes del rey David. Y nació solo. No lo entendieron. No lo entendieron. Y puede pasar hoy en día porque ellos tenían enfocado en un Cristo, en un Mesías diferente al que nació. Hoy en día se están predicando Cristos completamente diferentes al bíblico. Tenemos que enfocarnos es al Cristo bíblico, al Cristo de la Biblia. ¿Quién es el Jesús de la Biblia? Ese Jesús que solamente ese amor, no es el Jesús de la Biblia. Ese Jesús casi ecuménico que está predicando hoy, no es el Jesús de la Biblia. Ese Jesús que quiere prometerle prosperidad y salud a todo el mundo, no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender acá? Es lo siguiente, miremos esto que pasaba también con los judíos. Y es que estos versículos, que son unos versículos que también nosotros debemos entender, porque nosotros estamos dentro del pacto abrahámico y estamos dentro del pacto davídico, nosotros, como la iglesia. Esto que ellos entendían que eran pueblos elegidos, nosotros también lo podemos entender ahora. Nosotros somos un pueblo elegido. De hecho, nosotros creemos en una elección incondicional. Nosotros sí que creemos en esa elección. Y ellos tenían estos versículos, Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo, Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. O Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicaré. Ellos decían, que nosotros somos el único pueblo. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros. Nosotros nos podemos creer los elegidos, creer que la salvación no se pierde, que mi nombre está escrito en el libro de la Biblia, que estudio a profundidad las Escrituras, que asisto a la iglesia, me llamo reformado. Pero si el Evangelio está centrado en mí y no en Jesús, nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Lo mismo pasó con los judíos. Ellos creían judíos, muchos de ellos llamaban fariseos, de lo mejor. Y se estaban engañando porque era un evangelio centrado en ellos. Nosotros tenemos que llegar y pararnos del trono de nuestro corazón y darle a Jesús el trono de nuestras vidas en todas las áreas, económica, sentimental, todo. Si este evangelio está basado lamentablemente en ese tipo de evangelio contemporáneo, donde le dice a todo el mundo, Dios lo quiere hacer rico, Dios lo quiere sanar, Dios le quiere dar una esposa, Dios le quiere dar felicidad, Dios le quiere dar un carro, Dios le quiere dar... Ese evangelio se centra en mí, y no en Jesús. Tengamos cuidado con ese tipo de evangelio que hace que me centrarme en mí y no centrarme en Jesús. Ese tipo de evangelio que está de acuerdo a mis concupiscencias, que está de acuerdo a mis deseos, y no que me lleva a mí a confrontarme y a doblegarme ante Dios. Tengamos cuidado con el evangelio porque ese evangelio está abundando. Abundando. Usted puede entrar, usted nomás, haga eso. Hay que hacer los ejemplos porque este tiempo es para hablarlo crudo. Prenda enlace. Usted prenda enlace y parece como una escuela de motivación. O sea, usted sale casi motivado. Usted sale, Dios me quiere, voy a pactar para que mis problemas sean arreglados. Yo publiqué en estos días algo así. Decía, eso que dicen que venga Jesús y todos tus problemas se arreglarán, es una farsa. Eso es mentira. Es que la bendición no es riqueza. La verdadera bendición es mi vida espiritual, de que yo voy a ser salvo. Yo no puedo tener nada en la vida, pero si tengo a Jesús, lo tengo todo. Tengamos cuidado con el tipo de evangelio que estamos escuchando. Que puede ser que no sea el evangelio de la Biblia. Por eso nosotros tenemos que llegar a estudiar la Biblia. Eso es la labor que uno tiene, la responsabilidad que uno tiene como predicador. Cada vez que uno lea la Biblia, hay que dejar que la Biblia hable. Tratar de quitar tantas ideas, tantos conceptos que yo le puedo colocar. Por eso esa es la idea que nosotros nos reunimos acá. Tratar de predicar la palabra como debe de ser, expositiva. Que sea Dios mismo hablándonos y quitar mis ideas, las tradiciones que traen las denominaciones, todo para entender qué es lo que dice la Biblia. Debo esforzarme, entender, Señor, ¿qué es esto? No alegorizar donde se debe alegorizar. No darle ideas sueltas o temáticas donde no debe estar. Debemos de estudiar a profundidad. Y este año yo lo que quiero es que estudiemos a profundidad la palabra. El domingo va a ser un día para amonestar, exhortar, porque eso es. Pero vamos a tener tiempos de estudio bíblico. Y va a haber algo mucho más donde va a ser más profundo doctrinal. Pero tenemos que tener amor por la Biblia. Amor por la Biblia. Amor por la Biblia. Entender, cada día más crecer
Que a mí cuando me hablen de justificación, yo sepa decir qué es justificación. Cuando a mí me hablen de todo tema, de lo que es la parte de la salvación, de lo que es la parte de la ira de Dios, yo sepa responder. Dejemos de vivir un cristianismo infantil, de vivir años y años nomás conociendo por encima la Biblia, que nos metíamos en un activismo eclesial. Yo pertenecía a tantos ministerios, hermanos. Yo les he comentado, tantos ministerios, yo estaba metido en un activismo. Yo digo, gracias a Dios, a mí siempre me gusta estudiar la Biblia, pero mucha gente conmigo metió en un activismo y cero Biblia, cero conocimiento de la Biblia. Es más, cuando uno aportaba la Biblia y dice, ¿usted sabe Biblia? Imagínate, le decían a uno así. No, pero no puede pasar. Yo lo que quiero es que todos aquí seamos maduros en el conocimiento de la Biblia, pues crezcamos, profundicemos, seamos maduros, aún seamos maestros para otras personas. Listo, entonces la primera objeción es eso. ¿Qué privilegio tiene el judío? Ellos tienen la predicación de la palabra. Tenían la palabra. ¿Qué quiere decir que ellos tenían el privilegio de la palabra? Ellos fueron los primeros que recibieron la mente de Dios. Este libro de Génesis, Apocalipsis, más que todo ellos tenían de Génesis a Malaquías, era la revelación de Dios para ellos. Eso no lo tenía ningún otro pueblo. Los demás son libros creados por humanos. Ellos tenían la palabra de Dios, se la aprendían hasta memoria. Ellos eran los primeros llamados a la salvación, pero no entendieron eso. De hecho, Jesús dio una parábola en Mateo 22, versículo 1 al 9, hablando sobre eso. Y él habla sobre un padre de familia que quiso preparar la boda de su hijo. Y llamó e invitó a muchas personas, a los amigos, a todos ellos. Y les hizo la invitación para que vinieran a las bodas. Y no aceptaron la invitación. Y el padre de familia enojado, y los judíos cuando escuchaban ellos sabían que esos amigos eran los judíos. Y el padre enojado dijo, llamen a todos los que quieran aceptar la invitación, el que está por el camino, el que esté pues todo. Y aquellos que aceptaron la invitación están enfocándose en la iglesia. Los judíos sí tuvieron un privilegio. Tuvieron esta Biblia. Tuvieron de Génesis a Apocalipsis a la mano. Y no lo entendieron. Hoy en día, ellos, como dice la Biblia, están importados en parte. Muchos creyentes, muchos judíos se están convirtiendo al cristianismo. Lamentablemente están haciendo una secta que llama judíos mesiánicos, donde ellos dicen que sí son creyentes de Jesús, pero que tienen que guardar las montañas para decir muchas cosas. Pero hay unos que son judíos de verdad, creyentes. Porque eso de que buscar yo creo que los he hablado, de buscar un rango intermedio entre judío y cristiano, eso no existe. Usted es judío, usted es cristiano. Pero no, es que yo soy judío mesiánico, yo he escuchado mucho a ellos, no. Usted es judío, usted es cristiano. Pero que vengan a sacar como algo intermedio ahí, como no. Judío o cristiano. Sí, eso no puede existir más ahí. Siguiente versículo. Ahora, la primera objeción era entonces de que tienen ser judíos. Ahora la segunda objeción es las promesas. Entonces dice, ¿de qué sirven las promesas? De que nosotros éramos un pueblo elegido, de que nosotros éramos escogidos, de que no éramos especial tesoro, todo eso. Y Pablo dice, pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, Dios prometió, pero si muchos de ellos no creen en Dios, entonces quiere decir que la fidelidad de Dios fue nula por la incredulidad de ellos. Y Pablo dice, no me están entendiendo, no es así. De ninguna manera, ante Dios sea veraz, o sea, Dios verdadero. Uno de los atributos perfectos de Dios es que Él es verdadero. Él todo lo va a cumplir, Él es veraz. Y dice, y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque todos somos mentirosos. Podemos llevar 10 años en la Biblia creyente, pero siempre vamos a tener lucha con esta carne. Lucha. Yo les decía, yo no predico el perfeccionismo. Perfeccionismo los judíos creen en un perfeccionismo, que ellos se creen tan perfectos moralmente, yo cumplo ciertas reglas, y eso es peligroso, ahí es donde más uno cae en pecado. Yo creo es entender que somos malos, entender que somos depravados a pesar de llevar años. Yo me conozco quién soy y tengo que evitar ciertas cosas. Como hombres tenemos que evitar estar con otras mujeres que no sean nuestras esposas. Evitar amistades, evitar charlas, evitar muchas cosas. Porque así llevemos muchos años en el cristianismo y nos creamos fuertes, ahí es donde podemos caer. Por eso no debemos proveer para la carne. Tenemos que evitar, tenemos que analizar qué es lo que sale y entra en nuestro corazón. Todos los días debemos de meditar quién soy. Porque el hombre es depravado y nosotros vamos a tener esa lucha constante con el pecado hasta el último día de nuestras vidas. Dice, no, antes sea justificado en tus palabras, o sea, las palabras de Dios son las que van a permanecer hasta el final. Nosotros como hombres variamos de palabras, cambiamos de un día a otro. Un día prometemos una cosa, al otro día la cambiamos, ¿no? Dios no es así.
cada decisión de Dios tiene una connotación eterna. Dios no cambia de parecer. Y esta palabra no va a pasar, va a permanecer. Dice, y venzas cuando fueres juzgado. Algo aquí, hermanos, es que le empiezan a decir, bueno, Pablo, entonces las promesas, y Pablo le dice, es que ahí es donde están entendiendo. Cada vez que Dios da una promesa, las promesas venían condicionadas. Hay muchas promesas que son incondicionales, o sea, sin condición. Pero cuando Dios da una promesa al pueblo de Israel en ese pacto mosaico, siempre venían condicionadas. Ustedes los voy a bendecir y todo eso, pero tengan cuidado con esto. Siempre venía una advertencia. Por eso es que cuando el pueblo judío vivía en pecado, por eso es que los profetas decían, esto les va a venir por desobedientes. Y se los llevaba cautivo, venían y los juzgaba. Porque siempre las promesas fueron condicionadas. Y las promesas fueron para el pueblo obediente, elegido de Dios. A pesar de que ellos eran israelitas, no todo israelita era un elegido de Dios. Yo siempre les he dicho esto. La elección, la salvación siempre ha sido igual. Por gracia, por fe, por Cristo. Siempre ha sido igual. En el Antiguo Testamento como que por Cristo, claro. Al hacer los sacrificios tenía la connotación del Mesías que va a venir. Siempre ha sido por gracia, por fe y por Cristo. Siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual la salvación. Entonces empezaron a mirar eso. Y ellos decían, pero bueno, entonces Dios ¿cómo no va a cumplir? Y Dios dice, sí, Dios sí les va a cumplir. Pero las promesas siempre fueron condicionadas. Y en ocasiones nosotros nos preocupamos porque en vez vienen muchas situaciones fuertes, vienen muchas situaciones como malucas sobre nuestras vidas y uno dice, ¿será que Dios iba a obrar sobre esta situación? Y mira Dios cómo es tan especial, Dios siempre obra en medio de las situaciones fuertes. Hay situaciones que parecen que no tienen salida, como que ya lo último, y Dios obra. Mire Jesús, Dios siempre obra, miren, así actúa Dios, y la soberanía de Dios. Donde hay maldad, Dios siempre obra bien. Mire Jesús. Uno pensaría que Jesús en la cruz era la más grande derrota, los apóstoles creían que era la más grande derrota, hasta yo creo que Satanás creyó que estaba derrotando a Dios. Y eso que ya parecía lo más desastroso, los apóstoles se habían perdido, se convirtió en la más grande salvación para la humanidad. Miren lo que pasaba con el Evangelio, la iglesia al inicio. La iglesia al inicio empezó a evangelizar, a predicar por diferentes lugares y vino sobre ellos la persecución a matarlos. Muchas personas pensarían, no, hasta ahí ya llegó el Evangelio. Y cuando venía la persecución se convirtió en una más grande propagación del Evangelio por la persecución. Lo mismo puede pasar por nuestras vidas. No sé qué va a pasar en este año. Lo mismo se los prediqué el 30 de diciembre. No sé qué va a pasar este año. Yo no voy a predicarles aquí a ustedes un evangelio motivacional. No. Yo les voy a decir en victoria. ¿Cómo venimos? En victoria. Eso lo mantienen diciendo. Nosotros no vamos a estar en victoria todo este año. Van a venir situaciones fuertes. Lo que yo les voy a decir es, confiemos en Dios. No nos adelantemos y confiemos en Dios. Dios hay veces actúa en medio de situaciones que nosotros no vemos la salida. Y este año muchos de nosotros van a pasar situaciones muy buenas. Cuando Dios lo prospere, cuando Dios le dé muchas gracias a Dios. Y cuando vengan las pruebas, tenga paciencia con Dios. Eso sí, no cambie su cristianismo. El cristianismo de nosotros no puede ser condicionado por el tipo de evangelio por el tipo de situación que yo estoy pasando. Porque hay personas, cuando yo estoy bien, yo asisto a la iglesia. Cuando yo estoy mal, debo de congregar. Ese tipo de cristianismo infantil no es bíblico. Debemos aprender, hermanos, que Dios va a cumplir sus promesas y todo va a ser de acuerdo a sus designios. Debemos doblegarnos ante Él, debemos aprender a ser pacientes. Y debemos entender que las promesas siempre venían acompañadas de condiciones. No nos enfoquemos en los privilegios sin mirar en las responsabilidades. El Antiguo Testamento estaba lleno de eso, de privilegios y responsabilidades. No nos dejemos llevar solamente por los privilegios. ¿Y cuál es la responsabilidad que Dios me pone a mí en la vida cristiana? No volvamos solamente cristianos buscadores de privilegios, que ese es el cristianismo que abunda hoy en día. A la gente le gusta saber, Dios es amor, pero no, Dios no es hijo. Dios nos bendice, pero eso sí, Dios no nos pide que seamos obedientes. Dios nos quiere prosperar, eso sí, pero Dios no me va a juzgar ni me va a disciplinar por todas maneras. Eso es el tipo de evangelio que abunda. El momento que nosotros leamos la Biblia, dejemos que la Biblia nos hable tanto lo bueno como lo que va a ir en contra de mí. Pero pilas con este tipo de evangelio. Mire cómo era condicionadas las cosas. Isaías 55, versículos 6 a 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mira, yo puedo buscar a Dios. Pero ¿qué le dice?
Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Siempre hay que mirar nuestras responsabilidades en el Evangelio. Es como nuestra oración, hermanos, que este año nuestras oraciones no sean llenadas de tanto materialista. No empecemos a decretar, no sigamos la costumbre de ese tipo de evangelio hoy en día. Miremos el evangelio en la iglesia, no decretemos, no declaremos, no hagamos, solamente sujetémonos a la soberanía de Dios. Que nuestra oración no sea materialista, y a veces nosotros oramos así, porque vienen muchas pruebas, muchas ansiedades, todos aquí tenemos muchas cosas por las que vivimos, económicas, emocionales, todo. Y llenamos nuestra oración de eso. Nuestra oración, hermanos, debe ser que cuando nos acerquemos a Dios, vivamos ese tiempo también de análisis y penitencia. ¿Qué fue lo que pensé ayer? ¿Qué fue lo que miré ayer? ¿Qué fue lo que hablé ayer que a Dios no le agrada? ¿Cuáles fueron mis emociones? El pecado no solamente es lo externo. Eso era lo que creían los judíos. Los judíos solamente creían que solamente era llegar a algo ya realizado. No, el pecado es cosas internas, es pensamientos que no están de acuerdo a Dios, es sentimientos que no están de acuerdo a Dios, son actitudes. Analicémonos a nosotros mismos. Cada vez que oremos, sea un tiempo para analizarnos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Porque si nos enfocamos en un cristianismo de materialismo, ahí es donde vienen problemas, y vamos a vivir en ansiedades, vamos a vivir en turbaciones. En cambio, cuando me enfoco en la vida nunca busca el reino de Dios, y lo demás será agregado por añadidura. Cuando me enfoco en agradar a Dios, cuando me enfoco en servirlo, cuando me enfoco y me esfuerzo en vivir una vida para Él, vamos a vivir en paz, y Dios va a obrar en mi vida. Dios va a obrar en mi vida. Dejemos que Dios obre este año. Pero eso sí, yo los aliento, y también viene para mí, cada día crecer más para Dios. Cada año debemos ser como Jesús. El año 2017 aprendimos a ser más como Jesús. El 2018 aprendimos a ser más como Jesús. Este año 2019 tenemos que aprender a ser más como Jesús. Más como Jesús. Es el verdadero cristianismo. Debemos de vivir un cristianismo de cosas externas. Digamos, un cristianismo de algo interno, de algo para mi vida. ¿Qué me gano yo con que los demás me digan, no, usted es un buen cristiano, usted es una buena persona, usted predica muy bien, usted es muchas cosas? Pero para Dios soy una vergüenza. Para Dios una vergüenza. No puede pasar eso. Miremos este versículo, no lo tengo ahí, Romanos capítulo 9, el mismo dentro de Romanos, versículos 6 a 8. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, hablando de las promesas, porque Dios es fiel. Porque, mire esto, muy claro, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Quiere decir que muchos pueden haber sido descendientes de Abraham, físicos, vivieron en Jerusalén, vivieron en Israel. Y mira aquí esta palabra: ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, en la simiente de Isaac, en Jesús. Quiere decir que nosotros podemos ser llamados descendencia de Abraham, y que Abraham es nuestro padre. Sí, porque nosotros somos llamados en Jesús para ser parte del pueblo elegido de Dios. Por eso digo, estamos dentro del pacto abrahámico y davídico. Nosotros estamos dentro de ese pacto. Ahora, vamos para esta porción. Entonces, la primera era, ustedes desde el judío no sirven de nada, y le decían, no, pero sí tiene la palabra. Y todas las promesas de Dios no las va a cumplir. Sí, pero siempre eran condicionadas. Y la tercera es, entonces quiere decir que Dios es glorificado cuando la maldad abunda. O sea, querían ir contra la pureza de Dios diciendo, es como si Dios fuera un titiritero, porque hay personas que creen como si Dios fuera un titiritero. Y cuando uno le dice, yo le digo que yo soy calvinista, no porque soy calvinista, porque estoy de acuerdo con los postulados de Calvino, porque eran bíblicos. Y ellos no entienden, y entonces ellos dicen, listo, entonces ¿yo qué voy a hacer? Yo soy así, porque Dios lo determinó ser así. Y no entienden bien claro eso. Y eso es lo mismo que le está pasando a Pablo, Pablo le está diciendo. Entonces quiere decir que Dios es justificado con mi maldad. Y le dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Pablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios es el juez justo. Dios no es un juez injusto. Dios no tienta a nadie. Dios no es el creador de la maldad. Eso hay que dejarlo claro. Hoy en día estamos viviendo algo en los diferentes países,
es que la justicia en nuestro país y en otros países está en entredicho. Parece que la justicia se acomodara de acuerdo a la situación. Así no va a ser Dios. En el momento que Jesús se para y empiece a juzgar a toda la humanidad, los que no estén escritos en el libro de la vida, que serán juzgados por sus obras, será en verdad. Y no pasará que las personas se esconden o las personas van a decir, no, es que yo no tengo nada que ver con eso, porque su propia conciencia atestiguará contra ellos. ¿Qué es la conciencia? Acuérdense que Dios creó dos organismos de advertencias. El dolor para el cuerpo. Cuando yo siento dolor es porque algo mal pasa en mi cuerpo. Y el otro, la conciencia, que me advierte cuando estoy a punto de quebrantar una ley moral de Dios. Todos la tenemos. Que se va a viene a agudizar cada vez más que soy más bíblico. Y se viene a agudizar porque más cosas veo que no están bien. Pero eso es la conciencia. Y esa conciencia va a testiguar contra ellos y todo el mundo le quedará a decir, el castigo lo merezco. El castigo lo merezco. El castigo lo merezco. Entonces aquí está hablando de la que se habla de la justicia en el día de hoy. ¿Cómo nosotros estamos viendo la Biblia? Miren, en estos días a mí les gusta escuchar, en las noches hay un programa en la W que llamas que son unos debates, y había un debate sobre la pornografía. Y llamaron a esta diputada de Bucaramanga, que es un creyente, porque estaba escuchando ese debate, es creyente, y estaba hablando con esta periodista que ingresó al entretenimiento para adultos, y ella le decía, pero es que parezco hablando con alguien anticuado, como con alguien godo, parecían como tratado de la Biblia, y la gente nos va a mirar así, anticuados. Y hoy en día la gente cree que las reglas se crean por la construcción de la época, por la construcción de la comunidad. Pero miren, hermanos, cuando en el juicio la gente no le va a decir, no, es que en mi país me permitía la Constitución abortar ante Jesús. No, es que en mi país me permitía la eutanasia, es que en mi país me permitía hacer esto, casarme, no. Hay muchas cosas que pueden ser legales, pero no son justas ante la Biblia. Hay muchas cosas que pueden ser legales, pero no son éticas. El hecho de que un gobierno legalice muchas cosas no quiere decir que va a favor de la Biblia. Miren, algo que también debemos aprender. La iglesia siempre tiene que estar separada del Estado. Una iglesia que lleva una bandera política, un partido político, está tergiversando muchas cosas. La iglesia siempre tiene que estar separada del Estado. No obstante, la religión nunca debe estar separada de la política. Miren esto es lo que estoy diciendo. La iglesia siempre tiene que estar separada del Estado. Pero la religión nunca se puede separar de la política. Porque muchas de las decisiones que toman la política, que toman los políticos, son de carácter religioso y moral. Y nosotros siempre debemos ser defensores, siempre debemos ser pro vida, siempre debemos ser pro familia de acuerdo a los estándares que tiene la Biblia. Siempre debemos ser pro educación bíblica, siempre debemos ser pro los estándares que nos muestra la Biblia. Y debemos de defenderlos y los debemos de argumentar. Eso sí, de nada sirve hacer una marcha, ni irnos en contra de diferentes personas. Debemos de demostrar nuestra posición. Pero siempre debemos demostrar así. Entonces, ¿qué es la Biblia para mí? ¿Qué es la Biblia para mí? ¿Cómo nosotros vemos la Biblia? De la forma como yo veo la Biblia, se define mi cristianismo. Si yo veo la Biblia como un libro santo, porque pasa por mucho tiempo y conozco muchas personas, y pasó también conmigo, veo la Biblia como un libro santo, pero no lo estudio, y estoy metido en un activismo eclesial, y vivo sin conocer la Biblia, estoy metido en un cristianismo infantil, porque pasa. Por años uno puede creer que está el libro de la Biblia y estar metido en un activismo eclesial y vivir toda mi vida un cristianismo infantil. Yo puedo creer que esta Biblia es el libro de Dios, pero solamente lo utilizo como un libro de consulta para apoyar mis ideas. No solamente lo utilizo como dicen la palabra rema. La palabra rema es algo que utilizan muchas personas, como para ver, estoy necesito una situación, venga a ver qué sale por ahí que me apoye mis ideas. No, también está mal fragmentar la Biblia. Si yo utilizo la Biblia como para que apoye mis ideas, para que apoye mis conceptos, nomás estoy siendo un religioso. Todo el consejo de Dios lo debe entender. Si yo creo que la Biblia, porque también conozco creyentes, que cierta parte es verdad, que cierta parte es de Dios, y otra, el hombre metió la mano, estoy grabado. La Biblia es inerrante, no tiene errores, y es el libro de Dios completo. Esa es nuestra posición. Y hemos de entender que es la autoridad máxima, que es la palabra única, que es nuestra única fuente de inspiración, que no acepto ni visiones ni sueños, sino solamente la Biblia, para poder comprender. Dios es el Dios juez de todo. Génesis capítulo 18, versículo 25. Decía así: lejos de ti el acertar
que hagan morir al justo con el impío. Dios es justo. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios es justo. Y así es que debemos de entender cómo obra Dios en nuestra vida. Él es un Dios veraz. Y la Biblia está por encima de muchas otras cosas. La Biblia está por encima de la constitución de cualquier país. La Biblia está por encima de cualquier tratado internacional, de cualquier carta magna. Porque el momento que nos vayan a juzgar, no servirá ninguno lo que sea. Y hoy en día, hermano, lo predicábamos el 30. Si el año pasado vimos cosas aterradoras y tremendas, este año que viene va a ser peor. Vamos a ver cosas. Si este año viene descontada el 30 de diciembre, eso es lo de la ideología de género, como avanzó impresionante. O sea, ya no son solamente hombre con hombre, mujer con mujer, sino que ya ahora es que el hombre con la naturaleza, hombre con los animales, los hombres se creen animales, los hombres se creen menos. Es una cosa, una ideología loca. Si eso fue aterrador, este año lo que viene va a ser peor, cada vez las cosas van a ir empeorando y las tentaciones van a venir aumentando para los creyentes. Por eso tenemos que perseverar, porque las oportunidades y las tentaciones van a crecer y van a estar ahí en la mano. Tenemos que perseverar y estar más metidos cada vez más con la palabra. Siempre debemos ser bíblicos, y que permita que cada vez que vengamos la Biblia nos sea incomodando a nosotros. Estos últimos versículos dice, hablando también sobre las promesas: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. O sea, como justificándose, pero es que Dios lo determinó así, que yo fuera un pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirmar, que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? No. Acuérdense que nosotros hablamos de una doble predestinación. Acuérdense que sabemos que la Biblia habla de los elegidos y los réprobos. Nosotros somos elegidos. Pero cuando se habla de los réprobos es porque Dios permitió que las personas siguieran con sus propias concupiscencias y sus propios deseos. Pero son ellos responsables de cada decisión y de cada acto que toman. Y eso debemos de entender. Dios no es un titiritero. Dios lo determinó todo, pero Dios también respeta las decisiones morales de cada persona. Y Pablo está hablando de eso. Por eso nosotros debemos de pelear la batalla de la fe, hermanos. Pero miren cómo nosotros como creyentes bíblicos reformados debemos de mirar la batalla de la fe. Porque vemos la batalla de la fe como que avanzamos, bueno, caímos, sí, pero la Biblia dice que el creyente debe perseverar, entonces caigo, entonces, bueno, y vuelvo y caigo lo mismo. A mí me preocupa cuando yo me analizo, y yo veo que yo soy reincidente en un pecado, en una situación, yo me preocupo, porque de verdad no me he arrepentido, de verdad, y me preocupo. Cuando yo soy reincidente, y yo mismo utilizo la palabra para justificarme, y decirme, es que la Biblia dice que yo lo que debo hacer es perseverar, pero yo no trato eso, que constantemente estoy cayendo, estoy mal, tengo un enfoque malo. Yo tengo que ir cada vez más creciendo. Y yo tengo que clamar, y clamar por la gracia de Dios, y negarme a mí mismo para que Dios sea obrando sobre mí. Eso es lo que debemos de perseverar en la fe. Debemos de perseverar. No utilicemos la palabra para justificarnos, porque eso es abominable. No utilicemos la Biblia para justificarnos. Antes utilicemos la Biblia para que nosotros nos podamos humillar y menguar. Si hay algo que parece bueno, hermanos, escuchen esto, porque eso sucede mucho con los jóvenes. Si hay algo que parece bueno y usted cree que es la bendición de Dios, pero lo aleja de Dios, no es de Dios. A mí me pasa, y me pasaba mucho cuando uno aconsejaba a los jóvenes, y les decía, a mí me preocupa mucho ese noviazgo. Yo no soy de las personas que uno controla, porque hay iglesias donde le quieren controlar a usted hasta el noviazgo, y son los pastores que le decían a usted, con este se casa, con este no. Con este hay una relación, este no. Pero si esa relación lo llevó a apartarse de Dios, y esa relación no lo lleva a usted a crecer, eso no es de Dios. A mí me preocupan las parejas que dicen sí, y lo de uno más apartado, lo de uno más alejado, más la relación no lo deben llevar a usted. Se anima a esa decisión sentimental que es tan fuerte. Lo deben llevar a usted una relación a crecer. Si esa relación no lo lleva a crecer, tenga mucho cuidado. La Biblia demuestra que usted debe elegir. No se deben llevar porque es que hay pastores que pueden que les vean eligiendo pareja. No es una elección suya, pero una elección bíblica, o sí. Uno como líder espiritual no advierte, porque es que uno ve unos pases que de María.
que uno no quiere meterse, pero también les toca. Pero porque sucede, porque uno ve los niños y las niñas que están ahí. Digo porque por mucho tiempo estuve dentro del liderazgo juvenil, no como líder juvenil, sino dentro del liderazgo, y fue así, era constante. Y yo también lo vi, uno cuando es joven, uno es ciego, uno se vuelve ciego, uno es ciego, uno cree que está bien, uno es ciego, porque yo también lo vi con la relación amorosa antes de mi esposa muchos, y yo creía que estaba bien, pero mire, caí espiritualmente. Si a mí una relación no me ayuda a crecer, hay que tener cuidado. Y cualquier cosa que yo crea que es de Dios y no me lleve a crecer, tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Y oración. Y también aceptar el consejo. Lamentablemente en esas cosas emocionales uno se cierra. Toca, aparte de eso, toca hablarle fuerte a la gente y orar. Porque pasa. Siempre tiene esperanza de que las cosas de pronto se van a aclarar. Listo. Juegas 4, ¿no? De pronto uno tiene las esperanzas de que las cosas se van a acomodar. Sí, pero no necesitan, porque es que uno se vuelve ciego. No, es que yo lo llevo a la iglesia y va a cambiar. Eso sí. Hay unos que les puede pasar, pero no todos, no a todos. Jueces capítulo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, personas que estaban dentro de la iglesia, pero que de verdad no eran creyentes. Pasa, hermanos. Conozco mucha gente, por eso es que la palabra de Dios hay que predicarla fuerte. Porque cuando una iglesia tiene un evangelio suavizado, eso se mezclan cabras con ovejas, eso es mezclan cabras con ovejas, y sucede de todo. En cambio, cuando lo predica así, lo que se hace es un filtro. Y el tipo de predicaciones a muchas personas les va a gustar. Pero hay que hacerlo, hermanos. Que hacerlo, tenemos que entregarnos a Dios y creer que Dios es un Dios justo el cual nosotros debemos de obedecer. A pesar de que seamos creyentes, no quiere decir que Dios va a perdonar cualquier tipo de obediencia. A mí me preocupa cuando yo soy desobediente, porque pasa. Yo me preocupo, digo, no. A mí me preocupa, porque yo sí creo que Dios castiga y disciplina a sus hijos. Pero los que creen que con Dios es mejor, igual Dios es perdonador y misericordioso, y pecan. No, yo me aterro cuando yo digo, Dios mío, ayúdame, yo no soy capaz con eso, y yo le pido y clamo a Dios, porque yo me asusto, porque uno sabe que tiene esta lucha constantemente. Este último versículo para terminar. No lo tenía ahí, pero Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice así. Aquí es donde Pablo deja claro todas aquellas cosas que querían como malinterpretar lo que él entendía sobre la abundancia de la gracia y sobre el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? Porque cuando no había ley, la gente sabía que era pecadora, pero cuando llegó la ley, la gente sabía qué tan pecadora era. La ley era como un ayo, lo estudiamos en Gálatas. Era un maestro que me mostraba a mí tan depravado que soy y la necesidad que tenía Jesús. Entonces dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso cuando uno le predica, cuando uno lee la Biblia, Dios empieza a mirar mucho más cosas que uno tiene que corregir, que antes uno no veía. Y es donde uno tiene que clamar por gracia, porque hay veces son cosas que uno no es capaz de tratar. Si uno como que intenta, y uno dice, Señor, ayúdame, necesito de tu gracia para que poder avanzar en esta situación que me hace sentir avergonzado ante ti, me hace sentir mal. Y cuando el pecado abundó, porque la ley mostró la necesidad de un Salvador, abundó la gracia. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque el pecado me mostró a mí lo depravado que yo era y que merecía la condenación de Dios, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo. O sea, la gracia es que me justificó, no por mis méritos, porque mis méritos no valen, sino por los méritos de Cristo, que son los que valen. Mi justificación está basada en la meritocracia de Cristo, porque Él sí cumplió la ley. A mí solamente lo que se llama la doctrina de la imputación, a mí me es imputada por fe la justicia de Cristo.